y estén muy atentos a lo que les vamos a contar. Si usted se está planteando cambiar un electrodoméstico, que sepa que puede ahorrarse, ojo, hasta el 25%. Es el Plan Renove del Gobierno de Aragón. Entraba en vigor el pasado día 4 de junio y estará en vigor hasta finales del mes de agosto, siempre que no se acabe el presupuesto. El objetivo es conseguir un parque de electrodomésticos más eficientes y que reduzcan la contaminación. Silvia, buenas tardes. Buenas tardes. Y además de eso hay otro tipo de objetivos que se están persiguiendo. Por ejemplo, se está intentando que se favorezca también la producción, el comercio local y también, por supuesto, la eficiencia energética y el sector de los instaladores. Para poder hablar de todo esto, hoy nos acompaña el director general de Comercio, Javier Camú. Buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Bueno, ¿y cuáles van a ser las novedades de este año? Porque ya se puso el Plan Renove en marcha hace 4 años, ahora vuelve, pero han cambiado cosas. Por supuesto. La principal novedad es que tenemos que atender a lo que marca el Reglamento Europeo de 2017, el 1369, que indica que en marzo entraban los nuevos etiquetados, sobre todo para los grandes electrodomésticos. Por ello hemos tenido que reestructurar la eficiencia energética que entra y que contempla el Plan Renove de 2024. Que luego veremos también. ¿Cuántos hogares se van a poder beneficiar de este Plan Renove? Bueno, pues hemos hecho un cálculo estimatorio que estaremos entre 9.000 y 10.000 renovaciones de aparatos en los hogares, por tanto, yo creo que es una cifra más que reseñable para este año 2024. Para poder calcular un poco, Vanessa, sí, cuánto nos puede ahorrar hacer ese cambio de electrodomésticos, nos estaba comentando antes Javier que realmente si tenemos todos los electrodomésticos en casa de la máxima eficiencia energética, podemos llegar a ahorrar 500 euros al año. Eso es, Silvia. Si hacemos un análisis pormenorizado por electrodomésticos, un frigorífico combi de alta eficiencia energética, al sustituir uno viejo de 10, 15 años, de muy baja eficiencia energética, podríamos estar ahorrando entre 140 y 210 euros al año. Lo mismo con secadoras, si nos vamos a lavadoras, lavavajillas, entre 50 y 70 euros al año. Por tanto, esto al mes, ¿qué significa con un frigorífico? Pues entre 15 y 20 euros de ahorro en la factura energética. Y todo suma. Todo suma. Bueno, pues vamos a ver, Vanessa, si te parece, cuáles serían esos electrodomésticos que tenemos que elegir para poder ahorrar y, por supuesto, beneficiarnos de este Plan Renove. Podemos ver, por ejemplo, los frigoríficos y congeladores de clase D o superior, la lavadora clase C o superior, lavavajillas clase D o superior, el horno de la clase A o superior, las encimeras de inducción total. Las calderas tienen letra aparte, Javier. Eso es, las calderas tienen que tener dos calificaciones muy concretas, aparte de lo que ponéis aquí, y es que tengan un consumo inferior a 70 kilovatios y que sean clase NOx 6 o superior, frente a la clase 5 que teníamos en 2020. Lo mismo ocurre con el aire acondicionado, Vanessa, que también tiene letra pequeña, Javier. Efectivamente, aquí separamos entre lo que es la clase y además la potencia frigorífica. Lo separamos en potencia hasta 5 kilofrigorías, de 5 a 10, y más de 10 con un máximo de 12 kilofrigorías. Claro, y ahora nos estamos preguntando, bueno, esto me interesa, ¿cómo puedo acceder a este tipo de subvenciones? Pues lo vamos a ver ahora también, porque bueno, pues se trata también de cumplir una serie de condiciones. Las vamos viendo. Por ejemplo, evidentemente tenemos que mejorar la eficiencia, o sea que el electrodoméstico que compremos tiene que ser más eficiente que el que retiremos. Ese que retiremos, ojo con llevarlo después a la casa del pueblo, que entonces no nos cuesta. No vale. Hay que reutilizarlo y gestionarlo como residuo. Hay que comprar en plazo. Cuidado, en plazo o mientras dure la cantidad que está destinada a estas ayudas. Luego hablaremos de eso porque ya va bueno, ¿no? Como solemos decir por aquí. Y luego también hay que adjuntar la documentación requerida. ¿Cuál sería esa documentación en un momento dado, Javier? La documentación se va a encargar de hacerla toda el comercio que lo gestione, ¿de acuerdo? Entonces nos va a pedir los datos personales, el método de pago, tenemos que quedar identificados y luego el comercio en tiempo real hace la reserva de la subvención, que como bien hemos dicho es un máximo del 25% del precio, o por tramajes, pues en electrodomésticos puede ir de 85 euros a 150, calderas 350 euros, o aire acondicionado de 150 a 250 euros, siempre que lo estemos haciendo tanto recogida como instalación dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón. Claro, eso no vale coger un Plan Renove y decir, no, esto me lo llevo a la segunda residencia que lo tengo en la playa, no. Tiene que quedarse aquí. Tiene que quedarse aquí.
Eso es. Bueno, pues ahora vamos a ver también otro aspecto importante, que es ese etiquetado que nos vamos a encontrar en las tiendas y que tenemos que entender y que no siempre es fácil. Cuéntanos, ¿qué significa cada cosa? Bueno, este etiquetado ha pasado a ser, se trabajó de una manera, como he dicho, en el reglamento europeo, más clara para el consumidor, porque antes veníamos de una A+, triple, A++, A+, y luego A, B, C, D. Para aclararnos, es la A con las tres más. Exacto. Vale. Y lo que ocurría es que entre esas clasificaciones de tipo A, pues había mucha diferencia de eficiencia energética. El nuevo reglamento lo que nos dice es que en un principio, los primeros años, esto entra en vigor, recordamos, en 2021, casi todos van a estar como máximo en la clase B. No habrá en la clase A. Por tanto, el A triple plus partirá de la clase B y de ahí hacia abajo. ¿Qué ocurre? Que según van pasando los años, los fabricantes ejecutan mejores procesos y mejor eficiencia energética y vamos teniendo más electrodomésticos en la clase A. A partir de ahí, cuando el 30% de la cuota de mercado supere o esté en la clase A o hayan pasado 10 años, estamos hablando para el 2030, se produce una reevaluación y revalorización de los electrodomésticos para volver a clasificarlos. Por tanto, ahora la clase A es lo más eficiente, la B sería el A triple plus que conocíamos, la C A++ y la D el A+. E quedaría con el A normal y para abajo tendríamos el resto. Además, esta nueva etiquetado energético nos ofrece información abajo en función del tipo de electrodoméstico, en este caso probablemente sería una lavadora o un lavavajillas que nos dice el número de kilovatios hora por cada 100 ciclos de lavado y sobre todo, importante, el código QR que han incorporado ahora, que viene de la nueva base de datos europea, AirPlay, que nos va a incorporar todo lo que acabo de explicar y además las características técnicas de cada aparato, dimensiones, pesos, eficiencia, para que nosotros podamos compararlo e in situ podamos ver pues, si las dimensiones que tiene nos caben bien, etcétera. Y poder apostar siempre pues, por eso, por el que más podamos ahorrar, por supuesto. Nos decía Javier que es en el comercio en el que vayamos quien se va a encargar de pedirnos toda esa documentación. Pues fíjense esta imagen en directo, nos vamos a ir hasta uno de ellos para ver esta documentación, pero saber también lo que queremos saber, mejor dicho, que me lanzaba yo ya y se me quedaban las palabras a medio camino, es qué demanda está teniendo y cuál es el electrodoméstico más demandado en este plan Renove de esta nueva edición. Siete y 25 minutos de la tarde seguimos en directo en Conexión Aragón y nos estamos preguntando si el plan Renove se está dejando notar en los comercios aragoneses y para ello nos vamos ya en directo a uno de esos comercios. Y Manuel, muy buenas tardes. Hola Vanessa, bueno, vamos a recordar cuáles eran los objetivos de este plan Renove. Como bien os habéis dicho, uno es incentivar la producción, también poder renovar estos electrodomésticos viejos y otro también muy importante es activar, convencer a la gente de que tiene que cambiar esos electrodomésticos y que se dirijan a tiendas de proximidad, tiendas de barrio. Nos encontramos en el barrio de Delicias de Zaragoza. Está aquí Antonio, su gerente. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Se está moviendo la gente? ¿Está viniendo a cambiar sus electrodomésticos? Sí, la verdad es que es un proyecto muy interesante, al final es para el público final. Primero, el renovar tu electrodoméstico supone que tengas un ahorro con ese menor consumo a lo largo de los años. Y aparte, el Gobierno de Aragón da un dinerito para que te lleves un electrodoméstico más eficiente a precio de uno más barato, ¿no? Antonio, y la gente pregunta, ¿hay información sobre este plan Renove? Porque hemos dicho antes que hacía 4 años que no se hacía. ¿La gente está informada? Sí, la gente está informada. De hecho, es curioso porque antes de que empiece el plan Renove ya había gente que decía, ¿va a salir el plan Renove? Digo, hombre, sabe usted más que nosotros, ¿no? Pero sí que es cierto que el Gobierno de Aragón se encarga de hacer publicidad, de hacer campaña, aunque este año han subido las categorías, con lo cual beneficia que se vendan electrodomésticos más eficientes y va un poquito más despacio y merece la pena que la gente se aproveche. ¿Cuál es la estrella? ¿Qué electrodomésticos está renovando el que más? El que más, la lavadora. El más interesante puede ser el frigorífico porque es donde más ahorro hay. En un frigorífico de hace 15 años frente a un frigorífico de clase A, estamos hablando de un ahorro de 236 euros de luz al año, pero la lavadora también son 90 euros de ahorro al año y es lo que más está cambiando. Antonio, pues muchas gracias por atendernos y lo dicho, hasta finales de agosto se puede renovar el electrodoméstico, pero vengan con tiempo porque si se acaba el presupuesto, se acabará antes.
Nos decía, lavadoras, frigoríficos, pero también influye mucho la estacionalidad, es decir, ahora el aire acondicionado. Así es, en 2020, por la fecha en la que se convocó, pues las calderas duraron una semana. Este año la partida presupuestaria de los aires acondicionados la hemos tenido que suplementar, así lo dice la convocatoria, que podemos hacer movimientos de partidas, porque casi se acababa el viernes pasado y hemos hecho un movimiento de electrodomésticos a aire para que los ciudadanos, y con este calorcito que está viniendo, puedan cambiar su aire acondicionado si es viejo y de baja eficiencia energética. Enseguida sabremos hasta cuándo dura este calor y los altibajos que vienen, pero ahora seguimos hablando de estos electrodomésticos y también, por ejemplo, móviles que dan fallos de batería cuando ya ha finalizado la garantía, portátiles casi nuevos a los que se les atascan los teclados, en fin. La obsolescencia programada son problemas generados por los propios fabricantes para obligar a cambiar dispositivos electrónicos que aún tendrían, podríamos decir, una larga vida útil con la intención pues, de vender más. Para hablar de todo ello, saludamos ya a Alejandro Marín, él es abogado de consumo. Muy buenas tardes, Alejandro. Hola, buenas tardes. Tienen un tiempo limitado, ¿no? Podríamos decir, muchos electrodomésticos. Pues sí, como indicabas, y los estudios sobre todo centran que el problema se encuentra en el pequeño electrodomésticos, sobre todo en los móviles, que acumulan un 30% de esas averías en un plazo de garantía legal, pero también impresoras, aspiradores. Y habría que diferenciar, que muchas veces es muy difícil y la línea es un poco difusa, de la obsolescencia prematura, que es cuando no llegan incluso a ese periodo de garantía legal, a la programada. En la programada, que es mucho más difícil de probar, hay una actuación activa del fabricante. Pues por ejemplo, hay un caso, en el caso de los iPhone 6, en los cuales se ralentizaba de forma deliberada por el fabricante el software para que nos funcionara más lento y, digamos, el usuario tuviera un incentivo de que ese dispositivo no valía para cambiarlo por uno nuevo. En esos casos sí que podríamos hablar de un cumplimiento normativa por una práctica engañosa, injusta con el consumidor, pero sí que es cierto, hay un problema. Muchos de los electrodomésticos que compramos no llegan, como indicaba, a ese periodo que hay que recordar desde enero de 2022. La garantía pasó de 2 a 3 años en estos bienes de consumo, y es que el 66% de los productos electrodomésticos que compramos no llegan a ese plazo, digamos, de garantía y generan ya fallos. Y muchos consumidores, el problema es que ante problemas pues, en la reclamación y demás, desisten de esas reclamaciones, de ejercer sus derechos de garantía y optan por comprar un nuevo artículo o sustituirlo. Tardes. No sé si tenéis muchas consultas por este tipo de asuntos y si la gente realmente está al tanto de esto. No sé si es recurrible en un momento dado todo el tema de la obsolescencia programada. Pues digamos como obsolescencia programada no, pero sí que hay muchas reclamaciones relativas a los derechos de garantía que tiene un consumidor cuando compra un artículo, y sobre todo sí que es cierto que el consumidor, la mayoría de estos casos son incluso cuando compramos un artículo y desde el inicio nos empieza a dar problemas. Hay que recordar que los derechos que tenemos como consumidores en ese plazo que recordábamos ha pasado de 2 a 3 años a partir de enero del 22 son, en primer lugar, podemos optar el consumidor entre reparación o sustitución del bien. Y si ninguna de estas es posible, hay otras dos soluciones que prevé la ley para casos, digamos, más graves, que sería la rebaja. Podemos exigir una rebaja del precio o la resolución del contrato, es decir, que quede sin efecto, devolvemos el artículo y nos devuelven el dinero. Pero sobre todo sí que se centra el consumidor muchas veces, al final tiene un problema, porque hay que recordar que para ejercitar la garantía necesitamos el ticket de compra. Muchas veces cuando llega al final de esa vida útil y de ese plazo de garantía no conservamos muchas veces ni siquiera esos documentos del ticket de compra. Así que las reclamaciones se centran sobre todo, que las hay muchas veces, problemas nada más comprar el artículo, y que muchas veces el establecimiento nos pone problemas para devolver o reparar y dice que es de un mal uso en muchos casos. Alejandro Marín, nos quedamos sobre todo con esa indicación, lo importante que es mantener los tickets de compra hasta todo lo que se pueda para poder hacer esas reclamaciones, esa garantía. Gracias por atendernos. A vosotros, buena tarde. Claro, y la pregunta es, comenzó el 4 de junio, pero Javier, ¿cómo se encuentra el plan Renove? ¿Todavía queda presupuesto para ello? Sí, todavía queda, va a buena marcha, rápido, pero estaríamos hablando ahora que en la línea de electrodomésticos quedaría disponible en torno al 60%, en la línea de calderas quedaría disponible un 44%, no llega, y en la línea de aire acondicionados un 35%. Por tanto, es previsible que no se agote las 12 semanas que hay de plazo,
Por ello, a todos los consumidores que se lo estén planteando, tienen buena oportunidad y no esperen mucho.